A continuación procederemos a desmontar la parte interna del gabinete de esta computadora. A continuación procederemos a desconectar todos los cables que derivan de la fuente a las unidades de CD y el disco duro y la placa madre. A continuación podemos ver un conector de 24 pines, un conector Molex, un conector de 4 pines y un conector SATA. Todo esto deriva de la fuente. A continuación procederemos a desmontarla del chasis de la computadora. Mediante un destornillador Phillips retiraremos los tornillos que fijan la fuente al gabinete de la computadora. Una vez sueltos los tornillos de la fuente de alimentación, procederemos a sacarla. A continuación procederemos a soltar los cables de datos del disco duro de la unidad óptica. Seguidamente desconectaremos los cables del gabinete de la computadora, el cable USB, el cable de encendido de la misma, y de último desconectaremos el sistema de refrigeración del procesador. A continuación procederemos a sacar la unidad óptica que está dentro del gabinete de la computadora. Removeremos el frontal del chasis de la computadora y retiraremos la unidad óptica. Ahora sacaremos el disco duro. Con cuidado retiraremos el disco duro para no dañar ningún componente de la placa base. A continuación procederemos a sacar el módulo de memoria RAM. Enseguida procederemos a sacar la tarjeta de red alámbrica que está en la computadora. Una vez fuera, procederemos a desatornillar la placa madre usando un tornillo Phillips con su respectivo desatornillador. Una vez desatornillada la placa, tendremos cuidado al sacarla. A continuación, procederemos a desmontar el sistema de refrigeración del procesador. De cada mente retiraremos el disipador y procederemos a soltar el procesador de la computadora. Como podemos ver, este procesador es conectado mediante pines o en su defecto PGA. A continuación procederemos a limpiar el disipador del procesador. Con una brocha limpiaremos las aspas del ventilador que está conectado al cooler del procesador en el disipador. Con un trapo o un pañito seco limpiaremos la pasta térmica de encima del cooler del disipador del procesador. Enseguida procederemos a quitar la pasta térmica de encima del procesador. Una vez limpio el procesador y el disipador, procederemos a usar alcohol isopropílico para eliminar el exceso de pasta térmica encima de las dos superficies. Una vez limpio, el disipador y el procesador, cerraremos el alcohol isopropílico para que no se evapore y ya procederemos a ensamblar la computadora. A continuación procederemos a ensamblar la computadora e iniciaremos limpiando la placa madre. Esta placa madre consta de sus ranuras de memoria RAM, sus conexiones de pines de 24, sus conexiones IDE, sus puertos PCI, sus puertos externos USB de audio, puerto de video, puerto de red y puerto PC2. Una vez limpiada la placa en su superficie, removido el polvo que contiene, procederemos a instalar el procesador. Tendremos que revisar cuidadosamente de qué manera se debe acomodar el procesador. Estos traen una pestañita en la cual nos indica cuál es la posición correcta para no ir a dañar los pines que tiene este procesador. Una vez asegurado el procesador, procederemos a echarle la pasta térmica de encima del procesador. Procuraremos echar poca pasta térmica para que no desborde al procesador y genere contacto
y no funcione. Procuraremos colocarla en el centro. Limpiaremos el exceso de pasta térmica en el atornillador de pala. Enseguida taparemos la pasta térmica para que no se seque. Ahora instalaremos el disipador encima del procesador. Revisaremos que esté correctamente su sello de seguridad. A continuación procederemos a colocar su módulo de memoria RAM. Revisaremos que la pestañita que tiene la RAM case correctamente con el socket de la memoria. Así nos aseguraremos que esté bien colocada la tarjeta RAM. A continuación iniciaremos el ensamblaje de la computadora y sus componentes internos. Lo primero que queremos hacer es limpiar el gabinete. Una vez limpio el gabinete procederemos a instalar la fuente de alimentación. Una vez colocada la fuente dentro del gabinete procederemos a fijarla con sus respectivos tornillos. Una vez fijados los tornillos de la fuente de alimentación, procederemos a instalar la unidad de CD y la unidad de disco duro. Una vez encajada la unidad de CD y la unidad de disco duro, procederemos a organizar los cables de la fuente y el gabinete para poder introducir la board. Procederemos a ingresar la placa madre dentro del gabinete de la computadora. Tendremos que revisar cuidadosamente que su panel lateral encaje correctamente con el chasis de la computadora. Procederemos a atornillarla para fijarla correctamente. Una vez fijada la placa madre, procederemos a colocar su tarjeta de red alámbrica en un puerto PCI. Una vez colocado la tarjeta de expansión para puerto de Ethernet, procederemos a conectar el cable del disipador a la placa. Los cables del gabinete a la placa. A continuación procederemos a conectar los cables de la fuente de alimentación a la unidad de disco duro, a la unidad de CD y a la placa madre. La unidad de DVD está más afuera, métela un poquito. Una vez rectificadas las conexiones, procederemos a conectar los buses de datos de la unidad de DVD y el disco duro. Una vez conectados todos los cables, rectificaremos que ninguno haya quedado mal conectado. Una vez rectificado la conexión de los cables, procederemos a la instalación del frontal del chasis y hacer su sellado. Finalizado la conexión interna de la computadora, procederemos a sellarla. Una vez sellada el gabinete de la computadora, procederemos a conectar el cable de poder y el cable de video. Una vez conectado esto, verificaremos que estén bien conectados. Lo mismo sea el cable de poder del monitor y el cable de video que sale de la PC al monitor. Una vez rectificado, procederemos a encenderla. Como podremos observar, hubo un error en el disco duro, procederemos a rectificarlo. Una vez rectificado las conexiones de la placa madre, podremos revisar que el ventilador del disipador del procesador está mal conectado. Procederemos a conectarlo correctamente. Procederemos a inclinar la computadora y a sellarla. Una vez sellado la computadora, procederemos a conectar sus cables
de poder y de video. Rectificaremos que el cable de poder y el cable de video esté bien conectado. Una vez eso, encenderemos la computadora para revisar que funcione correctamente. Acá podemos ver la BIOS de la computadora, de la tarjeta madre, está iniciando. Como podemos observar, el disco duro ha iniciado correctamente el Windows. Por lo tanto,